Muy buenas noches, bienvenidos a Dialexam C Valencia, un espacio en el que hacemos un recorrido por los principales sectores de la provincia de Valencia y en el que abordamos las distintas realidades que atraviesan. Hoy nos vamos a centrar en la madera y el mueble. La Comunitat Valenciana ocupa el puesto número 1 en cuanto a cifras de fabricación y exportación de muebles. En ella se concentra el 26% de la fabricación nacional, con un 22% del empleo y el 23% de la cifra de negocio. Para ello, para hablar de este sector, contamos hoy con el presidente de la Federación Empresarial de Madera y el Mueble, Alejandro Bermejo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En primer lugar, queríamos conocer cuál ha sido su trayectoria dentro del sector. Pues la trayectoria dentro del sector es de hace más de 20 años. Empecé y todavía continúo como CEO en una empresa familiar cuya ambición era servir, abastecer a todo tipo de cliente dentro de la provincia de Valencia. Bueno, a día de hoy pues abarcamos ya todo el panorama nacional, incluso la exportación, que vamos pues cada día a más. Dentro de lo que es el ámbito privado empresarial. Dentro del asociacionismo, pues en el año 2010 empecé como vocal en ASEMAR, en la Asociación Valenciana de Empresarios de la Carpintería Fines. De ahí luego accedí a la presidencia de la misma y bueno, el año pasado a la presidencia de la Federación. Eso le iba a preguntar precisamente porque entra en el cargo como presidente de la Federación Empresarial de la Madera y del Mueble de la Comunitat en plena pandemia. ¿Cómo han sido estos meses desde entonces? Así es, así es. Bueno, pues la verdad es que el confinamiento fue un poco difícil. Fue un poco difícil porque, claro, era algo nuevo para todos y ahí es donde quiero destacar el papel de la Federación, que a pie de cañón y día a día estuvieron informando, asesorando, porque hoy en día la información es poder y sobre todo para los empresarios, en una situación nueva como ha sido esto de la pandemia, necesitas saber cómo tienes que actuar, cómo tienes que moverte, qué acciones tienes que realizar ante un panorama, ante una situación totalmente nueva, y ahí es donde la Federación, pese a todas las complicaciones que teníamos todos con la pandemia, pues estuvo al día a día informando y asesorando con un equipo fabuloso que tenemos ahí para eso, para estar al servicio de todas las empresas asociadas. ¿Cuántas empresas forman parte de la Federación? Pues ahora mismo el sector abarca más de 2.600 empresas, lo que genera más de 20.000 empleos y estaremos aproximadamente con una aportación a la economía de más de 2.000 millones de euros. Evidentemente todas no están asociadas, pero bueno, poco a poco vamos incrementando el número de asociados. Sí que es verdad que perdimos muchos en la crisis de 2008, ya que dentro de la Federación abarcamos muchos subsectores, es decir, tenemos asociaciones dentro, pues desde almacenistas de puertas, chapas, tableros, fabricantes de muebles, parquetistas, en fin, es digamos que un conglomerado de todo lo que es la madera, la carpintería, derivados, afines. Esa heterogeneidad hace que las necesidades de cada empresa sean diferentes, haya que abarcar más problemas, más soluciones. Sí. A ver, cada asociación tiene unas necesidades particulares, pero al final con un mismo fin. O sea, al final van todas en su conjunto o confluyen en un mismo fin. Entonces, bajo el paraguas de la Federación es donde deben de estar todas, porque al final se trata de un solo interlocutor y de canalizar todos esos problemas, porque la administración con quien quiere hablar es con uno, no estar cada uno con su problema particular. Fue usted artífice de la ampliación del alcance territorial de la Asociación de los Carpinteros en el ámbito autonómico. ¿Qué ha supuesto este cambio? Era cuestión de evolución. Hoy en día, en los tiempos que estamos, no tiene ningún sentido, por lo menos en el sector nuestro, que las asociaciones sean de carácter provincial. Las inquietudes y los problemas son los mismos entre las tres provincias.
con lo cual se trata de optimizar recursos y de, como te he dicho, representatividad, tener un solo interlocutor. ¿Cómo está afrontando el sector la crisis económica derivada de la pandemia? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos con dos espacios totalmente diferentes. Sí que es verdad que esto no es la crisis de 2008, en el que afectó de lleno en la construcción y por lo tanto hubo un efecto dominó en el que todos los que estábamos relacionados con ella nos vimos afectados. Hemos sufrido durante el confinamiento porque no se podía acceder a viviendas y porque la gente evidentemente contrajo el gasto, pero ni los mejores economistas hubieran preveído esta recuperación en V que hemos tenido justo, digamos, en los meses ya de junio, julio, agosto, después del confinamiento. De hecho, bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que hay una alta demanda. Sí que es verdad, como te he dicho, que hay dos espacios diferentes. Todo lo relacionado con el sector del contract y hotelero, evidentemente esas empresas que tenían ese tipo de clientes pues se han visto muy afectadas, pero lo que es el equipamiento de hogar, lo que es la reforma, lo que es la rehabilitación, ahora mismo está en un momento, lo que es el hábitat en general. Y cuando digo hábitat me refiero a todo. O sea, hábitat engloba desde iluminación hasta textil, hasta madera, hasta metal. Está sufriendo una alta demanda ahora. Puede ser que los meses que hemos pasado en nuestras casas, ¿no?, nos hayan hecho pensar en que tenemos que acondicionarlas, sí, ¿no? Evidentemente. Desde el año 2010 aproximadamente, cuando salimos de la crisis, la gente, teníamos tanta oferta de ocio, digamos, vivíamos fuera de casa mucho tiempo, con lo cual la gente pasaba poco tiempo dentro del hogar y no se daba cuenta de toda aquella necesidad que tenía ahora. Ha tenido que venir una pandemia para encerrarnos en casa y ver todas esas deficiencias. Y entonces, digamos que la tasa de ahorro también, como estábamos comentando, está en un momento alto en los hogares y gracias a tener que estar en casa y pasar lamentablemente esas horas, pues la gente se ha dado cuenta de que había mucho por reformar y que había mucho por cambiar. Entonces, nos ha venido bien dentro de lo malo. El sector del mueble y la madera están muy vinculados en la exportación. Los mecanismos de comercio internacional se han visto especialmente también afectados durante la pandemia. Claro. Las ventas internacionales me imagino que también se habrán resentido. Evidentemente las grandes cadenas hoteleras pararon completamente, con lo cual, como te he dicho antes, toda aquella empresa que su cliente estaba en ese segmento, pues se vieron afectadas. Sí que se vieron compensadas por la alta demanda en equipamiento de hogar, porque todo esto que estamos hablando es a nivel global. O sea, la demanda, cuando hace un momento te estaba comentando que hay una alta demanda, esto no ocurre solo aquí en España, o sea, es una demanda a nivel global, con lo cual se ha visto compensado. Los datos del último trimestre de 2020 nos dicen que ha habido un incremento de ventas de un 5% respecto al año anterior. Con lo cual no hubo tan mal final de año. Sí que es verdad que arrastramos esos 3 meses que estuvimos confinados en el que las ventas cayeron en picado. Pero como aquel que dice, hemos podido salvar la campaña. La recuperación del sector ha sido más rápida, ¿no? En forma de V. Ya te digo, ni los mejores economistas iban a prever eso en los meses en los que estábamos confinados. Como te repito, siguen habiendo dos espacios en el que toda aquella gente que estaba destinada al sector hotelero pues se ha visto afectada. En cuanto al futuro de Feria Valencia, ¿es usted optimista ante los pasos que ha dado la Generalitat Valenciana? Quiero ser optimista porque, primero, Feria es un activo muy importante para la comunidad y sobre todo para la ciudad de Valencia, y de lo que se trata es de que genere economía y que establezca sinergias con la ciudad. A partir de ahí, el modelo de corporación privada de interés público, yo veo que es el formato adecuado, vamos. El ejemplo mismo lo tenemos en Cámara Valencia, que es un organismo muy dinámico y muy útil al servicio de los empresarios y de la economía de la provincia en general. ¿Cree que se está en el buen camino para la reactivación de la agenda y la viabilidad de un organismo tan importante para el sector industrial valenciano? A ver, nosotros lo que transmitimos a Feria
tanto para los certámenes del Hábitat como de Maderalia, así se lo hicimos saber, fue que durante 2021, si era posible, no se hiciera ninguno, ¿vale? Nos han hecho caso, de hecho los certámenes que te he nombrado vuelven en 2022 y vamos, la conclusión que nosotros teníamos dentro de la federación era muy clara. Un certamen tiene que ser garantía de éxito. Una, por lo que cuesta exponer, el esfuerzo que hacen las empresas en exponer en un espacio como es Feria Valencia de carácter internacional, y otra por el visitante que viene. Estamos hablando de certámenes que no son certámenes locales. La gente tiene un esfuerzo en buscar hotel, organizarse esos días, con lo cual si no es garantía de éxito te estás perjudicando a ti mismo, porque si tú llegas a una feria y no ves ambiente, no ves gente, no ves expositores, no ves novedades, pues evidentemente, con lo cual si se hace tiene que ser garantía de éxito, al igual que el empresario si invierte ese dinero quiere que haya un feedback y recoger unos frutos por todo ese tiempo y dinero que ha invertido. ¿Cómo puede el sector ganar competitividad y posicionamiento nacional e internacional en un momento tan complejo como en el que nos encontramos? Pues para ganar competitividad pasamos por mejorar la productividad, y para mejorar la productividad tenemos que empezar sobre todo apostando por la digitalización. Oímos mucho hablar ahora de la industria 4.0, que es totalmente necesaria para no quedarte atrás, y lo estamos viendo que en pleno confinamiento y post-confinamiento cómo ha enseguida evolucionado todo lo que es cuestión de teletrabajo, videoconferencias, pues todo esto, toda esta evolución tan rápida lo que ha hecho es que la pandemia nos la ha acelerado todavía más. Tenemos que apostar por la digitalización, tenemos que apostar sobre todo por la sostenibilidad, la economía circular, es algo que está dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si las empresas no abrazan la sostenibilidad, nos podemos encontrar en que nos quedamos atrás y se van quedando soletas. Y básicamente es eso, apostar también por la formación, tener gente cualificada para que puedan crecer las empresas. Prácticamente esos 3 puntos que te he comentado son los que van a mejorar la productividad. Destacaba usted, leía que en un momento como el actual es necesaria la participación activa de los empresarios del sector para defender, ¿no?, sus intereses. Claro, pero para ello tienen que estar canalizados sectorialmente. Es decir, queremos opinar, queremos influir, queremos defender al empresario, a nuestras empresas, nuestros sectores, pero para eso hay que asociarse y para eso estar canalizado dentro de su asociación, federación. Para defender para los poder derechos llegar ahí, claro, evidentemente esos son los canales que hay que seguir. De ahí la importancia, vuelvo a repetir, del asociacionismo. Hay mucha gente trabajando, mucha gente invirtiendo su tiempo para que luego en beneficio de todos, o sea, de todos los que están en... ¿Y cuáles son las estrategias fundamentales para el sector en el mercado actual? Hemos dado ya alguna pincelada de algunas. Pues prácticamente te desarrollaría las pinceladas que te he nombrado anteriormente. La economía circular es necesario, pero es necesario abordarla desde el punto de vista productivo, no desde el punto de vista de residuo. Es decir, por ejemplo, nosotros en el sector de la madera y el mueble estamos reciclando más del 90% de lo que producimos. Estamos viendo que otros sectores reciclan un 1, reciclan un 5 y lo están vendiendo como todo un logro. Nosotros estamos ahora mismo, por ponerte un ejemplo de una empresa dentro de nuestro sector, recibiendo materias primas totalmente certificadas, transformándola en la mayoría de veces con procesos totalmente mecánicos, generando 0 emisiones, y el tipo de residuo que se genera es un residuo que luego va a ser transformado para otro subproducto o utilizado en forma de biomasa. El producto que estamos haciendo, el producto que estamos fabricando, es un producto de una larga vida útil dentro de la cadena, con lo cual debemos fijarnos más en la forma de producir, en enfocar la economía circular como algo productivo más que como algo de residuo. Y fíjate un dato que te voy a dar.
según la OCU, en España, 7 de cada 10 personas, cuando compran un producto, ya miran la sostenibilidad o la responsabilidad social a la hora de comprar ese producto. Estamos ahí, como te he dicho anteriormente, en la Agenda 2030 vamos hacia ese camino. Eso es un punto clave en el futuro. Otro, el tema de la formación. Nos estamos encontrando en que vemos en las noticias que hay paro, evidentemente, por culpa de la pandemia, pero en nuestro sector no encontramos gente suficiente. O sea, en nuestro sector no hay paro, no encontramos gente formada que permita que crezcan nuestras empresas. Para eso hay que abordar a corto, medio plazo una estrategia de captación, de formación, en la que haya una FP dual de calidad y en que los centros también estén preparados para abordar esa gente que hay que captar para luego introducirla dentro del canal. Y eso pasa por dignificar el sector. Muchas veces se nos tiene visto como un fuster amb un llapis en l'orella, ple de pols. No, ha cambiado mucho. Estábamos hablando de digitalización hace un momento. Ha cambiado todo mucho. Entonces, pasa por la dignificación del sector, ver la empleabilidad. Si se miran los datos, ahora mismo creo que rondan que en estudios universitarios supera el 20% de paro y en cambio la formación profesional no llega al 4% de parados, con lo cual, y no está garantizado hoy en día que unos estudios universitarios sean más retribuidos o mejor retribuidos que una formación profesional, pero nos encontramos en que sobran arquitectos, sobran abogados, sobran ingenieros y faltan oficios básicos. Faltan desde mozos de almacén hasta, en el sector nuestro, mozos de almacén, gente que pueda llevar un control numérico, instaladores, que ese problema lo están sufriendo también otros sectores, el sector de la construcción, fontaneros, electricistas. Es que no hay. Hay que fomentar, por tanto, el que ese mensaje llegue, Llegue, ¿no? claro, hay que ver la empleabilidad y decir, a ver, queréis una salida, queréis puestos de trabajo aquí, pero para eso hay que hacer un proceso de captación y luego al mismo tiempo estar preparados para dar respuesta a toda esa gente que pueda, digamos, optar por esa profesión. Por último, Alejandro, en un tiempo como el actual en el que se hace tan complicado hacer previsiones, ¿cómo se presentan los próximos meses? ¿Hacia dónde mira el sector de la madera y el mueble en Valencia? Yo quiero pensar que son buenos. Yo quiero pensar... yo soy optimista, ¿vale? Soy optimista, pero al mismo tiempo también realista, ¿vale? Y hay dos cosas que me hacen estar un poco tranquilo en el sentido de la demanda, porque la conducta nos ha cambiado después de la pandemia, con lo cual pienso que durante 2021 va a haber todavía se va a mantener la demanda, pese a que las restricciones bajen y la gente vuelva a tener una mayor movilidad, pero mucha gente se ha reformado su segunda residencia. O sea, eso ya es una clave, ¿vale? Mucha gente que tenía la segunda residencia que había heredado de padres, abuelos, pues ahora se ha puesto corriendo a reformar su segunda residencia. Eso está marcando la movilidad. Y luego hay una cosa muy importante también, que son las ayudas del gobierno, ¿vale? El plan de rehabilitación supuestamente va a generar unos 13.500 millones de euros a la economía. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está reformando, rehabilitando del orden de 30.000 hogares al año. Estamos hablando que queremos llegar a los 300.000 hogares al año en rehabilitación y reforma. ¿Qué va a suponer esto de aquí a 2030? Pues de aquí a 2030 estamos hablando de una cifra de 1,2 millones de euros, 1,2 millones de hogares rehabilitados. Con lo cual, pienso y quiero ser optimista que por ahí vamos a tener trabajo, más y cuando es 100% deducible las
ayudas que van a dar. Pienso que de momento la línea que llevamos va a ser una línea en la que va a continuar. Muchísimas gracias, vosotros. Alejandro Bermejo, presidente de la Federación Empresarial de la Madera y del Mueble en Valencia. Ha sido un placer compartir esta conversación juntos. Placer para mí y encantado, la verdad, de estar con vosotros. Hemos conocido un poco más cuáles son las perspectivas actuales como un sector, el de la madera y el mueble. Tenemos una cita próximamente, ya lo saben, en Dialex AMCEP Valencia. Buenas noches.